Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a ustedes con este tema que a veces rehuimos un poco de hablar de este tema. Pero saben, por ejemplo, que la tasa de suicidios en Uruguay es de las más altas del mundo, una de las más altas también de América Latina, junto con Guyana y Cuba, está ahí peleando el primer puesto. Y es más alta que los siniestros de tránsito, que los muertos en siniestros de tránsito. Sin embargo, hablamos mucho más de los fallecidos en el tránsito que los suicidios. Quizás por una cuestión de que puede ser hasta no beneficioso hablar del suicidio. Hay quien piensa que puede ser perjudicial o contagioso. Bueno, yo creo que no, que hay que hablar seriamente, hablar lo que se pueda. Van a ver que es una charla más que nada reflexiva y que no es una conferencia muy profunda. Es más que nada una intención de reflexionar en voz alta, de hacer un llamado de atención del tema. Bien, ahí tenemos una foto de nuestro querido colega argentino, Osvaldo Raffo. De paso, agradezco que nos acompaña un discípulo predilecto de Raffo, el doctor Follo, Roberto Follo, que está por allí atrás. Y Osvaldo Raffo se suicidó hace poco, médico obviamente, forense. Él dejó cartas, etcétera, habló del dolor que estaba viviendo, se interpretó como dolor físico, pero también sabemos que podía tener cierto grado de dolor moral, y a veces el dolor moral es incluso peor que el físico. Bien, esto lo hacemos en el marco de una ley poco conocida, pero que vale la pena tenerla presente, que es la Ley Nacional para la Prevención, que declara el 17 de julio Día Nacional para la Prevención del Suicidio en Uruguay. Ley 18.097. Estamos a 11, faltan pocos días, y bueno, y como nos reunimos los jueves, aprovechamos para hablar de este tema. El doctor Cohen, el presidente, me decía de por qué no me refería al suicidio. Y digo, yo no tengo tiempo de preparar una conferencia profunda, así que sepan disculparme, va a ser más que nada una charla en ese sentido. Charla, el que da charla será charlatán, no sé. Bueno, pido que me disculpen. Me interesa mucho este concepto que a mí me llegó y que me he quedado pensando en él. Dice Albert Camus que hay un solo problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no ser vivida, ¿verdad?, es responder a la cuestión fundamental de la filosofía, dice. El resto ya es más secundario. Si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, todo eso vendrá después. Interesante. La ley es de muy pocos artículos. Como les decía, se declara el 17 el Día Nacional del Suicidio. Ha señalado la obligatoriedad de capacitar al personal de la salud pública y privada, bomberos, funcionarios policiales, en la atención de personas con comportamiento suicida, a los medios de comunicación pública que contribuyan también en la prevención del suicidio, y de esta forma hemos enmarcado esta conversación con ustedes en esta celebración, en este Día Nacional. Voy a referirme a gente que se ha suicidado, a los que se suicidan, pero sin juzgarlos. No para juzgarlos, sino para tratar de entender, quizás explicar, quizás, y esa sería lo ideal, prevenir, acaso respetar, si no podemos actuar muy a favor de nada de lo anterior, por lo menos respetarlos. Lo haré entonces con una intención de abordaje integral. Este abordaje integral incluye obviamente a la psiquiatría, a quien se le atribuyó siempre que el suicidio, el 90% de los suicidas tenían trastornos psiquiátricos. Hoy no se está tan seguro que sea así. Allí tenemos a Baltasar Brum, sin trastornos psiquiátricos, a Hemingway. Bueno, después se ha hablado mucho también de otros actores como Van Gogh, etcétera, nuestro Horacio Quiroga, etcétera, que
Podemos hacer alguna interpretación en conjunto, y esa es la intención, entre forenses que tienen que aportan sus experiencias, psiquiatras y sociólogos. Por lo menos esas tres líneas están bien comprometidas con el tema suicidio. Educadores también, salubristas, etcétera, etcétera. Datos generales sobre suicidio. La tasa se ha elevado, se encuentra también asociada a perturbaciones sociales, confirmando que no todo es psiquiátrico. Por ejemplo, en la crisis de 2002 fue una tasa muy elevada, llegó a 20.62 cada 100.000 habitantes por año, pero también hay alarma últimamente porque ha aumentado en jóvenes y hasta en niños, por abuso o intrincado con dependencia de drogas, con perturbaciones afectivas como el acoso denominado bullying, con factores frecuentes de comorbilidad, y hay una alta tasa también en el interior del país, con peculiaridades. Por ejemplo, Rocha tiene tasa muy alta, Florida en el 2003 batió los récords, 41 cada 100.000, y hay otros departamentos como Rivera, etcétera, que tienen tasas bajas. En Uruguay estamos en 19.64 el año pasado, el 2018, por cada 100.000 habitantes por año. Se menciona Cuba y Guyana como las más altas de América Latina junto con Uruguay. Realmente no hay demasiadas cifras fehacientes de Cuba, y Guyana no sé si estuvo un poco influenciada por algunos episodios suicidas en masa de hace unos cuantos años atrás. A partir del 2013, por decreto de salud pública, la denuncia es obligatoria sin dar nombres de los intentos. Esto ha permitido saber que los intentos de autoeliminación son 20-1 respecto del suicidio. También ha permitido saber que es otro el perfil, porque los intentos son sobre todo en edades más juveniles, más jóvenes y de mujeres. El suicidio sigue siendo más masculino y de edades superiores a los 60 años. Los consumados, los suicidios, entonces, son 4 hombres por cada mujer, y los intentos, como les decía, es un poco al revés, 3 mujeres por cada hombre, y las edades son también distintas. La curva ha mostrado, luego de ese pico en el 2002, un lento ascenso hasta llegar en el 2016 a otra elevación importante de 20, y ahora estaríamos en 19.64 para el 2018. Es un fenómeno frecuentemente enigmático, individual, que constituye, no siempre individual, ya vamos a ver que a veces hay muertes diádicas, pactadas, de a dos. A mí me afectó mucho el año pasado un médico primo mío, Luis, que mata a la señora y se mata a él por un pacto suicida, pero hay otros pactos conocidos, incluso muy famosos, a veces discutidos, no aceptados, como el de la poetisa Delmira Agustini con Reyes, que decían que Reyes la mató a ella y que después él se mata. Yo qué sé, ahí hay dudas, me parece que puede haber sido también un pacto. Y hay muchas situaciones de pacto suicida o de suicidios en masa, como referíamos en el de Guyana, predicadores, etcétera, que alientan esas conductas. A veces suicidio con homicidios, o al revés, homicidio con suicidio. En violencia de género, por ejemplo, es muy común eso. Alta tasa en Uruguay, entonces, 18 por 100.000 de promedio en los últimos 7 años, incluso mayor que los siniestros de tránsito, o casi igual. Desde el punto de vista médico forense, criminalístico, siempre hablamos de suicidios responsables cuando es solo imputable al autor, inducido cuando es alguien que presiona al autor para que se suicide, lo presiona, lo induce de alguna forma, pactos suicidas o muertes diádicas, suicidio endosado cuando es a manos de un tercero. En el ámbito sanitario podría ser el homicidio piadoso o la ayuda al suicidio. Y el homicidio con suicidio se ve frecuentemente, lo ven en la prensa, en situaciones de violencia de género, que bueno, no sabemos bien por qué, pero el hombre abandonado por su mujer, a la mujer que la tiene como una prenda de posesión,
más que un sujeto de derecho como un objeto, entonces serás mía o de nadie, la mata y después se suicida. Eso es también moneda bastante corriente en violencia de género. Estamos hablando en general, ya vamos a llegar a algunos aspectos del suicidio en la salud. El suicidio responsable, como dijimos, es el más común y el único responsable es el que tomó esa decisión. A nadie hay que imputarle ningún delito. El suicidio inducido puede haber un delito. El Código Penal nuestro habla de quien ayuda o determina a otro a suicidarse como delito. Son terceras personas que de alguna forma obligan, ya sea en forma física o psicológica. Aprovecho que está Roberto Follo de Buenos Aires. Esto se planteó también en el caso de Nisman, que si era un suicidio era inducido, forzado, presionado, como llevado a suicidarse. Podría ser ese un ejemplo. Aunque obviamente también están los que apoyan, entre ellos a quien homenajeamos hoy con esta exposición, que fue el primero o uno de los primeros y el que con mayor valor dijo que era un homicidio, Osvaldo Raffo, este colega que se suicida, que yo les comentaba al inicio. Bueno, otros suicidios, por ejemplo, ya lo tratamos aquí en la academia, el doctor Enrique Prost nos hablaba de la depresión probablemente narcisista o la reacción paranoica por las quejas de reivindicación que presentaba Andreas, aquel piloto de la compañía Germanwings, que volando su avión con 150 pasajeros lo estrella en los Alpes suizos o en los Alpes franceses cerca de Suiza, cerca de Ginebra, por allí cerca de Tignes. Bueno, el suicidio endosado. El suicidio endosado es un poquito diferente. Aquí la persona no tiene, decimos desde el punto de vista médico forense, coraje. Quizás esto tendría que tener otra interpretación más a fondo, más psicodinámica, pero apela a que terceros lo ayuden, se involucra, sería en el área de la salud, como les decía, la tan mentada ayuda a una especie de eutanasia o de suicidio asistido, podríamos decir. Los pactos, la muerte diádica. La curiosidad que tiene hoy en día es que a veces el pacto puede ser a distancia, mediado por internet, en una computadora quedar un pacto y matarse a alguien aquí, y quien pactó con él que se iba a matar al mismo tiempo no está al lado como antes, sino que está a miles de kilómetros, está en otro continente y se suicidan ambos. Y bueno, y si uno no hace una investigación de los mensajes, quedarían como suicidios aislados. Son dos o más personas unidas afectivamente. Los métodos empleados son muy diversas las formas. A veces las mujeres optan en general por métodos menos agresivos, menos cruentos que los hombres, pero también guardan muchas veces en relación con la profesión y el hábitat. Así, por ejemplo, un mecánico conecta el caño de escape con mangueras hacia el habitáculo del auto, se encierra allí dentro y muere por monóxido de carbono en una especie de cámara de gas, o un anestesista o un médico con fármacos y, qué sé yo, un hombre de campo se ahorca, se enlaza a sí mismo, el último lazo que se lo pasa a él mismo, despenándose, a veces despenándose, término que a mí me gusta, ese término campero de despenarse, habla mucho, ¿no? Como una especie de eutanasia, pero sacándose las penas. El primer método, arma de fuego en ambos sexos, actualmente también las mujeres, antes no, ahora sí. Ahorcamiento en la zona rural va primero, va antes que disparo de arma de fuego. Ingesta de tóxicos, precipitaciones, los franceses le llaman defenestración, tirarse por la ventana, el jumping, inhalación de gas, sumersión, armas blancas, todo va bajando de frecuencia, quemaduras, electrocución. Si fuera electricista, quizás la profesión lo lleve a plantearse suicidarse por electrocución. Una anécdota un poco graciosa para distendernos. La química del Instituto Técnico Forense un día me viene a preguntar cómo se matan los abogados. Y digo, ay, Cristina, yo no sé cómo se matan los abogados. Se pegarán con el Código Civil, no sé cómo se matan los abogados. Porque ella quería buscar qué fármaco podían estar usando. Porque en el campo, por ejemplo, o se ahorcan o usan plaguicidas.
órganos fosforados. Así que hay cierta influencia de la profesión o del trabajo. Bueno, embestida de automóviles, a veces simulando un siniestro, y son suicidios. Arrollamiento de trenes, por supuesto que casi no lo vemos más, pero alguna vez todavía se ve alguien que se acuesta en la vía del tren. Ocasiones quedó con C, no importa, vamos a lo que significa. En ocasiones se observan 2 o más métodos combinados de suicidio, e independientemente del método es muy frecuente que cualquier método tenga el cuerpo alcoholemia positiva, alcoholemia post-mortem. Hicimos trabajos enviando y tenían alcoholemia incluso elevada de más de 0,8 gramos por litro. Las causas, el tema de las causas es realmente impresionante. Yo creo que hay una red de causalidad. Existen infinidad de causas, algunas que son una explicación un poco superficial, un poco conformista, y las autopsias psicológicas han determinado que hay muchas veces con causalidad, una red concausal. Entre las causas más mencionadas, más frecuentemente mencionadas, están las crisis depresivas, los fracasos y desengaños amorosos, fracasos económicos, fracasos en los estudios, el síndrome de Tomás, que hace referencia a aquella novela de la insoportable levedad del ser de Kundera, que Tomás está decepcionado de todo, de su profesión, viene a ser un burnout, un sobrequemado, enfermedades terminales, diversos cuadros psiquiátricos, arrepentimientos o temores a una causa judicial. Recuerden, por ejemplo, Alan García, expresidente de Perú, se suicida por no comparecer en una causa judicial. Aquí hubo algún coronel que tampoco admitió ir a un estrado judicial, y bajo una excusa que iba a buscar algo dentro del garaje se suicidó. O por honor, ese, bueno, quizás cada vez se vea menos, pero recuerden los samuráis y aquel rito del seppuku, con el harakiri, ¿no? Suicidios altruistas, heroicos, místicos, hay de todo. Inexplicables, por supuesto. Por la muerte de un ídolo, algunos han llamado eso efecto Werther por una novela también de Goethe, el joven Werther que se suicida y algunos lo imitan. O los japoneses le llaman Yukiko, porque creo que es un cantante de rock que al morir es la muerte de un ídolo, se matan varios, y se matan el mismo día, al aniversario de la muerte del ídolo. La disforia de género, esto lo vimos con Luis García Guido, que había más suicidio en las que hacían cirugía de reasignación sexual, tenía un índice de suicidio mayor que la población general. Hoy se llama, en vez de disforia de género y transexualidad, hay una tendencia a llamarlo incongruencia de género. Trastorno de la integración familiar, el bullying. La OMS ha hecho una alerta del suicidio en jóvenes por bullying, los ciberacosos, los acosos sexuales, el sexting, la falta de expectativas ideales, la depresión senil o de la involución, temor a la ancianidad, las parafilias. Ahí, claro, pueden ser accidentes en alguna sesión de sadomasoquismo, pero bueno, queda siempre la duda. Hay a veces suicidios eróticos, transvestidos, que se cuelgan, que quieren sentir algún orgasmo por la compresión del cuello y resultan que no sabemos si es accidente o es suicidio. Y el rapto suicida, que es muy difícil de explicar. Nada hace ver, nada hace presumir, la autopsia psicológica es negativa y se suicida en forma de raptus, de rayo en el cielo estrellado, de golpe. Las depresiones son muy mencionadas, todo tipo de depresiones han sido mencionadas. Esto lo dejo más para el área de los especialistas en la psiquiatría, pero hemos encontrado menciones de depresión ansiosa, catatonía depresiva, síndrome de Cotard, que es más que una hipocondría, porque es sentir o que está el diablo dentro o que tengo los órganos en putrefacción. Hipocondría como máscara de depresión, depresiones unipolares recurrentes, psicosis maníaco-depresiva en el periodo melancólico, depresiones involutivas, ya lo mencionamos, bipolares, narcisistas como el del avión, depresiones reactivas, dolores físicos o dolores morales.
Ahí hay un autor, creo que es un psiquiatra de Los Ángeles, sí, de Los Ángeles, que le llama, interesante, los neologismos que emplea, ¿no? Se ha caracterizado por introducir neologismos, ya vamos a ver otro que ha tenido mucha trascendencia. Psicalgia o penacidio. Entonces, cuando yo leí esto de penacidio, dije, bueno, es el despenar de nuestros paisanos. Despenar animales y después se despenan ellos, ¿no? La adicción a drogas, especialmente a pasta base de cocaína, junto con las alteraciones psíquicas o psiquiátricas, constituyen factores de riesgo y de causa importante en jóvenes. Bueno, el factor genético. Ahí habíamos hecho algunas investigaciones sobre factores genéticos y por supuesto que el doctor Quadrelli nos podría informar mucho más en esto, pero se habla de un parámetro biológico. El más estudiado ha sido la disfunción central de serotonina, pero también se menciona la noradrenalina como un factor genético interesante. Genes codificadores de proteínas del sistema serotoninérgico que son candidatos naturales a estar involucrados en el comportamiento suicida. Ya lo decía Lewis, 2002, y planteaba el cromosoma 11 con algunas alteraciones para los pasos intermedios de formación de la serotonina, la disfunción serotoninérgica. Y modelos explicativos integrativos, eso es lo que se ha avanzado, que incluyen a la medicina legal, a la psiquiatría, a la sociología, a la genética, y hay por lo menos 3 modelos que han trascendido bastante: el de estrés diátesis de Mann, el integrativo de Oquendo y el integrativo de Turecki. Rápidamente, integran estrés con enfermedad psiquiátrica, crisis psicológica, más ideación suicida y la diátesis, desesperanza, pesimismo, baja noradrenalina, impulsividad. Eso lo ven que el depresivo cuando está catatónico no se suicida, es cuando deja de estar catatónico y está ansioso, depresión ansiosa o impulsiva, y tiene baja serotonina, baja noradrenalina, acto suicida. Otra explicación que vincula el hipotálamo hipofisario, el eje hipotálamo hipofisario adrenal con la serotonina y con la norepinefrina o noradrenalina, genes, trauma infantil, el eje que he mencionado, la deficiencia de norepinefrina, inflexibilidad cognitiva, la deficiencia de 5-hidroxitriptamina o serotonina, pesimismo, agresividad, impulsividad. O sea que integra distintas explicaciones. El de Turecki dice trauma infantil, genes, 5-hidroxitriptamina, familia, entorno, agresividad, impulsividad, todo conformando un clúster, consumo de tóxicos, agrega las drogas, depresión, suicidio. Bueno, esto me fui para atrás, disculpen, toqué mal la flechita. Ahora sí, en cuanto a los métodos, ya habíamos hablado de los métodos, pero remarcamos que llamó mucho la atención, incluso a una antropóloga de Río Grande del Sur, Ondina Faichel, sobre que tengamos mayor cantidad de suicidio en el interior y que sea por ahorcamiento. El ahorcamiento es poco frecuente en el sexo masculino, en el cual predomina más la precipitación, en ambos actualmente el arma de fuego, el suicidio tóxico era más femenino y aunque no es tan frecuente como ha sido mencionado en otros países. Nos intoxicamos o nos suicidamos con menos tóxicos que en otros países. Quizás aquí, por ejemplo, me llamó siempre la atención que manejando el paraquat, que es tremendamente agresivo, no había suicidio por paraquat en el interior, eran todos por órganos fosforados. Bueno, no voy a entrar en detalles. Esta antropóloga habla de suicidio, honra y masculinidad en la cultura gaúcha. Es decir, parecería que la involución senil, la pérdida de valores en el medio rural como la masculinidad, las destrezas en las faenas de campo, el honor, la libertad, están presentes en el discurso del campesino, tanto en la vida como en la muerte, y donde ha perdido su capacidad para todas esas tareas, parecería que, lo que hoy decíamos, se pasa el lazo a sí mismo. Entramos algo en los profesionales de la salud. Me da cierto temor a veces hablar de este tema porque, primera cosa, algunos colegas me dijeron, ¿y nos suicidamos los médicos?
Pues cierto, sí, nos suicidamos. Y hay tasas que muestran que podemos llegar al doble de la tasa general. Se mencionan, aquí no hay un trabajo uruguayo muy definitorio al respecto, pero en otros países se menciona 28 a 40 por 100.000 habitantes por año. El doble de la general, de habitantes, digamos, médicos por año. Al que me preguntó, enseguida él se puso a reflexionar y dice, cierto, Favaloro se suicidó, cierto, le dije yo, Raffo se suicidó, y aquí en Uruguay aparecieron urólogos, cirujanos, anestesistas, basta con detenerse a pensar. Creo que yo ahí me quedé pensando, ¿no será que también estemos haciendo una negación? No queremos recordar a los colegas cuál fue el método de muerte, pero es muy frecuente. Y además hay otra cosa, cuando se habla de profesionales de la salud no son solo médicos, y además hay otra cosa, hay clasificaciones o categorizaciones que incluyen a familiares de los profesionales de la salud, tema que a mí me resulta muy difícil de tratar en la academia, ustedes entenderán por qué. Han sido identificados veterinarios, farmacólogos, o sea, bastante gente vinculada al área de la salud animal y humana. Veterinarios, farmacólogos, dentistas, practicantes, médicos en general. Lo que ha llamado un poco la atención, que hay emergencistas, CTIstas, pero hay también anestesiólogos, pero hay también psiquiatras. Bastante alta la tasa dentro de los psiquiatras. Eso llama un poco la atención. Se ha demostrado que en las mujeres, las profesiones de medicina, química y psicología tienen 3 o más veces tendencia al suicidio que en las demás mujeres. Las tasas de suicidio en las mujeres igualan a la de los hombres en estas profesiones. Se encontraron tasas de suicidio en médicos generales en Dinamarca, Suecia, Estados Unidos y Finlandia. El 10% de los médicos generales en Dinamarca han considerado alguna vez en la vida suicidarse, y el 0,5 lo intentaron. La relación hombre-mujer es 3-1, baja un poquito en vez de 4-1. Las mujeres policías mostraron tasas más altas que las empleadas en otras actividades, pero algunas estadísticas muestran que nos suicidamos más los médicos que los militares y los policías, que nos siguen muy cerquita en cuanto a las tasas. Las causas de muerte en los médicos en general son cardiovasculares, neoplasias, pero ya ahí entre tercer y cuarto lugar aparecen las violentas, y dentro de las violentas está el suicidio. Esto está publicado en la revista Medical Uruguay, y los factores de riesgo que se mencionan son ideación suicida, indicios de suicidio, aquello que también se ha denominado parasuicidio, es decir, intentos frustros o llamados de atención. Tenemos más riesgo, parecería, y los mecanismos de protección a veces fallan. Todo esto lo informan algunas autopsias psicológicas, método que allá por el año 80 y poco, Dagoberto Pupo y Augusto Soiza, junto conmigo, hicimos las primeras aproximaciones al tema de la autopsia psicológica. Entrevistamos 50 familias de suicidas y nos dimos cuenta de algunas cosas interesantes, que por cada suicidio había por lo menos 6 personas muy dañadas. Si se suicidaba un joven, estaban los 2 padres y los 4 abuelos. Y si tenía hermanos, ya pasábamos de 6. Muy dañadas. Después vamos a hacer alguna reflexión al respecto. Factores de riesgo, entonces, entre los médicos. Parecería que la depresión es mayor en los médicos que en la población general. 12% de los médicos muestran índices depresivos, 19,5% médicas. Alta tasa de adicciones entre los médicos, sobre todo al alcohol, agotamiento profesional, aquel síndrome de Thomas que ya mencionamos, o burnout, acoso moral, el mobbing por a veces conductas disruptivas, sobre todo en la residencia. No hace mucho, creo que hace un par de años, se suicida una residente y los mensajes que dejó en su computadora eran muy acusatorios de un mobbing, de estar sufriendo una presión importante. Como digo, es una red de causalidad. No sería la única causa que estaba presionada en el régimen de residentado por sus profesores. Tendría alguna otra causa más. La disfunción familiar, los suicidios en su familia, el factor genético, el factor cultural. Pero los médicos
con esta depresión, con esta tendencia o ideación suicida, no consultan. Consideran muchos que es un estigma consultar a un psiquiatra, a un colega. Se automedican y frecuentemente creen automedicarse bien con alcohol. Las especialidades de riesgo, les vuelvo a mencionar, han sido mencionadas, por ejemplo, anestesia y psiquiatría. Estrés agudo y crónico, intensos, burnout, mal afrontamiento de riesgos profesionales. No asume el médico el rol de enfermo. Su depresión no es asumida, es automedicada y no tratada. No es compatible ser médico y estar afectado mentalmente, eso es lo que él cree. Siente como una estigmatización, le da mucha importancia a la confidencialidad y teme que se revele el secreto de que está consultando por algún trastorno mental. A veces falta apoyo de los colegios en estos temas. Dificultad de los médicos, al revés, aquel que es consultado, dificultad de este médico consultado a tratar como paciente a sus colegas, dificultad de médicos en tratar médicos. A veces precipita un suicidio, un litigio de mala praxis, ya hemos hablado una vez del mal de Esculapio, o de violencia en la salud, de agresiones médicas. Hay personalidades de mayor riesgo. Mario Viñolo de Córdoba menciona narcisismo, borderline, antisocial, esquizoides, pero sobre todo depresivos bipolares y dependientes. Las características frecuentes de estos suicidios son agresividad, irritabilidad, previo al suicidio, ¿verdad? Baja tolerancia a la frustración, aislamiento, soledad, desesperanza, impotencia, pobre concepción de sí mismo, escasa capacidad de resolver problemas, resentimiento, necesidad de control extremo, de control extremo, deterioro de su autoestima. Deterioro de la autoestima yo lo subrayé porque lo he encontrado en varias autopsias psicológicas. Otros factores de riesgo que menciona Silverman: edad superior a 45 años en las médicas, a 50 en los médicos, solteros, separados, divorciados con ruptura marital, hábitos tóxicos, trastornos afectivos y adicciones, amenaza al estatus, a la autonomía, a la seguridad, a la estabilidad económica, pérdidas recientes, mayores demandas laborales, agotamiento laboral, acceso a medios autolíticos más fáciles, intentos previos, antecedentes familiares, estar investigado por mala praxis, mala adherencia terapéutica, trastornos mentales, trastornos dolorosos, debilitantes o de mal pronóstico, enfermedades de mal pronóstico. ¿Cómo prevenir? Y ya vamos terminando. No sé cómo estamos de hora, pero creo que me excedí un poco en la exposición. Controlar cuando haya alto riesgo, depresiones, dependencias, psicosis, trastornos de personalidad, trastornos disruptores. Evaluar controles de antecedentes familiares, intentos de autoeliminación, los llamados parasuicidios, controles de dificultades laborales y económicas, psicoterapia preventiva, y en quienes porten enfermedad de mal pronóstico, sobre todo ese apoyo, esa ayuda. Autopsia psicológica ha sido útil para futuras prevenciones de familiares. Yo les decía que hay familiares que han quedado muy dañados y algunos pueden también tener ideas autolíticas o de suicidarse. A ese respecto, situaciones a tomar en cuenta para la prevención, y ahí aparece otro término acuñado por Schneiderman en 1971, que es la posvención. ¿De qué se trata? Que cada suicidio afecta y daña al menos a 6 personas, decíamos. Bueno, la prevención, prevenir la violencia en general, la violencia de género, los trastornos psíquicos, las depresiones, la enfermedad física, los abusos, las crisis económicas, la carga genética y familiar. Pero la posvención, con los que quedan, bueno, prevenir el contagio, el efecto de Werther y Yukiko, contagio, sugestión, trabajar sobre lo sucedido, aclarar, liberar de culpas. Hay mucha gente que se siente culpable de haber facilitado o no haber visto o no haber sido previsor, disminuir los daños, trabajar sobre crisis económicas, aislamiento, soledad y, ni que hablar, droga, adicción. Finalmente, entonces, y termino con esta frase que a mí me encantó, de Paul Valéry:
el suicidio es algo así como no solo la pérdida de autoestima, es la ausencia de los demás. Y como bibliografía, este es un trabajo muy completo sobre prevención de suicidio en los médicos y después una serie de trabajos nacionales que hicimos y también algunos internacionales. Ahí hay brasileños y bueno, los que hemos mencionado de Tuleiki y etcétera, etcétera. Y por ahí terminamos.